Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Nos encontramos en Argentina, en el video anterior les mostramos el cruce por Salto Grande y un poco de la ciudad acá de Concordia, que es muy bonita. La verdad que nos gustó mucho conocerla, recorrer el lago, recorrer acá el río, la ciudad. Y nos invitaron a conocer la ciudad de La Paz, acá en Entre Ríos, así que estamos muy entusiasmados por ir para esos lados. Tenemos unos 200 y pico de kilómetros, unas 3 horas. Sí, eso marca el GPS, así que tenemos que cruzar hacia el río Paraná. Vamos a dejar el Uruguay por un tiempo. Ya lo visitamos bastante y bueno, vamos a ir a conocer toda esa zona que la verdad que no conocemos, a ver con qué nos sorprende. Y durante estos días acá en Concordia estuvimos durmiendo en la costanera, en la playa Los Sauces. Miren qué lugar hermoso en el que hemos estado. Fue súper tranquilo, la vista es bellísima. Del otro lado se ve la ciudad de Salto perfectamente, ya en Uruguay. Y bueno, vamos a agarrar la ruta y a ver qué depara el día. Estamos en la ruta 22, la verdad que el estado es bastante malo, tiene muchos pozos enormes y bastante tráfico de camiones. Esta ruta creo que va hasta Federal y ahí vamos a agarrar otra, estamos a unos 65 kilómetros. Y a pesar del estado de la ruta, el paisaje es lindo, hay mucho campo productivo. Es una zona donde se hace mucho cítrico, naranjas, mandarinas y demás. Así que nada, seguimos recorriendo parte de Entre Ríos. Justo en la entrada de Federal encontramos una YPF Gas. Teníamos que cambiar la garrafa que ayer domingo se nos terminó. Hicimos una parada para poder cambiarla y después vamos a seguir. Ya tenemos cambiada la garrafa, nos salió 2.630 pesos argentinos. Es una planta distribuidora, no recargan, pero sí te cambian el envase. Como nuestro envase es argentino, lo cambiamos en un segundo. Sí, no tuvimos problema. Así que ahora vamos a pasar por el pueblo de Federal y a seguir ruta hasta La Paz. Estamos a unos 130 kilómetros todavía. Estamos ya en la ciudad de La Paz, una ciudad al norte de Entre Ríos, a orillas del río Paraná. Hicimos más o menos unas 3 horas de ruta, unos 200 y pico de kilómetros, que en su mayor parte estaba bien, solo la primera ruta estuvo mal. Pero todavía no hemos llegado al centro de la ciudad. Antes de llegar, ingresamos por el ingreso principal desde la ruta 12 y nos desviamos para ir a conocer un viñedo que ahora en un ratito les vamos a contar más. ¿A dónde vinimos, Beru? Estamos en Cabañas del Viñedo, vamos a recorrer el único viñedo de La Paz. Este viñedo es súper nuevo, es de 2021, es un proyecto familiar, así que tiene una parte de viñedo, una parte de cabañas y una parte de monte nativo. Se hacen visitas guiadas los fines de semana, nosotros estamos en lunes, así que nos van a acompañar a nosotros solos hoy. Pero bueno, la verdad que nos llamó la atención el hecho de que hubiera un viñedo acá en Entre Ríos. No sabíamos que tenía cultura vitivinícola la provincia, uno siempre asocia la parte de viñedos a la cordillera, pero bueno, nos sorprendimos. Acá tenemos el viñedo y están produciendo Tannat, Viogner, Malbec y Cabernet Sauvignon. Y por allá tenemos Marcelán. Es una cepa que no habíamos escuchado hasta ahora y por lo que nos contó Pablo, el dueño de este emprendimiento, va a ser la cepa insignia probablemente de Entre Ríos porque se adaptó muy bien a este suelo. Hay varias bodegas en la provincia, esta es la única de la ciudad y es una bodega pequeña, como les contamos recién. Hace muy poquitos años que empezaron a producir vinos, ya tienen sus primeros vinos hechos, pero los están guardando para octubre, que van a ser la inauguración de la zona de cabañas. Hay 7 cabañas, además
Nos contó que acá no usan agroquímicos, están tratando de hacer el vino lo más orgánico posible, así que nada, nos gustó cómo tratan de armonizar todo este proyecto de turismo con la naturaleza. Y por acá tenemos las cabañas que ahora vamos a ir a recorrer. Son cabañas totalmente equipadas. Por allá atrás de Blanquita hay una pileta enorme. Y ahora Pablo nos va a mostrar las cabañas y vamos a ir a recorrer un poco del Monte Nativo. Estamos recorriendo ahora la parte de bosque nativo. Acá va a haber un sendero que se va a poder recorrer. Se va a poder recorrer también en carritos de golf para quienes no puedan hacerlo caminando. La verdad que es un lugar hermoso, está lleno de naturaleza, pero lleno de naturaleza. Se está trabajando para quitar el ligustro, que es un árbol invasor y que mata a los árboles nativos, así que hay una parte donde ya lo sacaron y está creciendo nuevamente. Se está recuperando la flora nativa. Hay otras partes donde lamentablemente ya no se puede sacar, pero la verdad que es una belleza pasear por esta zona. Miren lo que es. Allá caminando Martín con Paula y Pablo. Le deben estar contando más de la flora y de todo este espacio verde que la verdad me encanta. Recién salimos del Monte Nativo, la verdad que está hermoso el sendero que están armando por todo el monte que hay en esta chacra. Los días sábados se puede hacer la visita guiada por este lugar. Primero se hace un recorrido por el viñedo que tiene más o menos un cuarto de hectárea. Después se visita la zona del monte y se termina con una picada y degustación del vino propio de este lugar. Pero vale la pena, la verdad, venir para acá. Vale la pena y ahora vamos a seguir recorriendo La Paz. La segunda parada en La Paz la vamos a hacer en el frigorífico de Puerto Márquez, un lugar con mucha historia. Este es un ex frigorífico, fue fundado en 1889 y funcionó como frigorífico solo 3 años, nada. Hoy en día se pueden ver parte de las construcciones que había en ese momento, de los galpones, y se pueden recorrer. Así que vamos a ir con Paula y con Elizabeth, la guía, a conocer un poco más de esta historia. En total había 11 galpones y un montón de construcciones. Y era realmente enorme este lugar. Acá atrás mío es donde cargaban los barcos, el barco en realidad, porque este frigorífico, como les contamos, duró solo 3 años, hizo un solo envío a Europa. Al segundo envío le hacen una inspección, le dicen que la carga que tienen no estaba apta para consumo humano y dejan de funcionar como frigorífico. Pero bueno, este era el puerto de ellos, había un túnel donde pasaban los envíos. Ahí tenemos al río Paraná enorme de fondo y un poquito más allá había otro puerto que usaba el resto de la ciudad. Ahí se pueden ver las paredes de todo esto, que era un túnel que llegaba hasta esta zona y mediante el cual cargaban los barcos que obviamente salían por el río Paraná. Este es uno de los salones principales, este era el salón de herrería y lo están preparando para una exposición que va a haber en esta zona y es de los que mejor conservados están. Y este que está acá al lado era el de carpintería. Miren lo grande que eran.
Increíble, la verdad. Atrás mío se puede ver la casa familiar, la casa de la familia del dueño del ex frigorífico. Ahora están haciendo trabajos. Actualmente este predio es propiedad privada. Se puede ingresar haciendo visitas guiadas con la Secretaría de Turismo de La Paz. Pero bueno, por el momento se puede visitar todo lo que estuvimos viendo. Se escuchan las máquinas porque están trabajando para hacer un barrio privado acá en la zona. La verdad que es un área privilegiada. Estás a orillas del río. Está cayendo el sol y se ve bellísimo. Miren lo que son las vistas que hay acá, la verdad que son impresionantes. Y es que esto está en el mejor lugar de La Paz, toda esta parte histórica. Realmente sí, está en un lugar increíble. El parque donde estamos ahora fue diseñado por el paisajista Carlos Tais. Un dato es que para la época que se diseñó, cuantas más palmeras había en el terreno, era un terreno de mayor valor, así que está lleno de palmeras por todos lados. Esperemos que este lugar, a pesar de ser una propiedad privada, se pueda seguir visitando y se pueda seguir apreciando tanta historia, tanta cultura que forma parte de La Paz. Estas que están acá eran las casas de los empleados. Cada puerta roja era una casa, eran bastante chiquitas. Ahora estamos en la escuela del predio acá del ex frigorífico. En su momento el frigorífico le dio trabajo a 200 familias, así que era muchísima gente la que vivía acá en la zona. Y por eso se podía decir que acá había una mini ciudad dentro de La Paz. La gente realmente no precisaba salir del predio del frigorífico porque tenía la escuela, tenían las casas, había hasta un cementerio acá. Así que nada, tenían todo lo que necesitaban. De hecho, como el frigorífico les daba todo, les quedaba el sueldo libre prácticamente. Es muy lindo conocer un poco de la historia, imaginarse cómo fueron los años que acá estaba lleno de gente y que bueno, ahora vemos las construcciones en pie, a pesar de que pasaron muchísimos años, están mantenidas, pero algunas están vandalizadas. Estuvo muchos años abandonado. Increíble, la verdad. De hecho, no hay información como escrita de este lugar, sino que es toda investigación para poder obtener la historia que conocemos hoy en día de este lugar. Va pasando la historia de boca en boca, de padres a hijos, y así es como se sabe lo que se sabe sobre el ex frigorífico. Y además hay muchas leyendas también. Hay muchas leyendas, hay muchas historias, hay muchas historias de conspiración, hay mucho de todo. Nos contaron hasta que hubo una colección de arte, una colección de autos y todo fue quemado. Pero bueno, la cuestión es que miren lo grande que era esta escuela, con aulas por todos lados, pasillos. Las aulas no eran muy grandes, pero se ve que había muchos chicos en este colegio en el que se cursaba hasta cuarto grado. Después, si querían seguir estudiando, tenían que ir a los colegios que estaban en el centro de La Paz. Acá tenemos 3 tipos de tejas francesas de 3 lugares distintos. Miren lo que era esta aula, una locura. Llegamos justo para ver el atardecer, miren lo hermoso que se ve. La verdad que increíble cómo se ve el atardecer acá, es espectacular. Todo rojo, tenemos el río Paraná, atrás toda la vista del atardecer, la verdad que es soñado este lugar. Acá tenemos una de las playitas que hay en La Paz, miren qué espectacular este lugar. Y justo atrás está el cartel de La Paz. Realmente creo que no hay 2 palabras que definan mejor a La Paz que La Paz, porque la tranquilidad que hay acá, Belu, es impresionante. Parece una ciudad súper tranquila, es grande, pero se siente como una paz particular. Muy pero muy buenos días, amigos. Hoy nos levantamos en La Paz, dormimos con mucha paz. Sí, hasta la mañana temprano que, bueno, vinieron a cortar el pasto, a sacar las hojas y ahí nos despertamos con el ruido que había.
pero la noche fue súper tranquila. Y al final vinimos a dormir a la zona del puerto. Ahí tenemos una placita donde hay wifi, también hay un cartel de que está prohibido parar en casas rodantes o motorhomes. Acá tenemos toda una placita con un paseo. Por allá pasamos la noche ahí atrás, ahora ya la movimos a Blanquita. Y acá tenemos al río Paraná, miren qué belleza. Y de este lado tenemos el casino. Vamos a subir al escenario mirador para mostrarles las vistas, aunque bueno, algo ya se ve. Desde el mirador se tiene también una linda vista del río Paraná. Miren qué belleza. Qué lindo lugar, Belu. La verdad que es hermoso. Acá en la parte del puerto, bueno, tenemos ahí el casino como dijo Martu. Y enfrente está el Guinche de acá del puerto. Lo trajeron a Argentina en 1940. Fue construido en Italia, en Génova. Pero el problema es que para el momento en que lo trajeron acá, La Paz tenía luz gracias a una usina pequeña que abastecía la ciudad y producía la electricidad justa para la ciudad. Así que cuando lo pusieron en marcha, porque este guinche era eléctrico, se quedó sin luz la ciudad, lamentablemente, porque bueno, no daba abasto la usina para la ciudad y el guinche. Así que lo usaron una sola vez, después le pusieron un motor, intentaron hacerlo funcionar con un generador, pero tampoco se pudo porque era demasiado alto el guinche para los barcos que pasaban por el río. Así que ahora está inmovilizado, de vista, se usó una sola vez y ahí quedó. Tenía todos unos rieles que ahora fueron tapados con asfalto, así que nada, una locura la historia de este guinche. Miren qué rara la forma de ese barco, es muy largo, debe llevar algo de carga, no sabemos qué, pero muy raro. Y donde termina el paseo del puerto hay un reconocimiento a Horacio Guaraní por un tema que dedicó a la paz. Y hay una parte del tema que dice: amigos del alma que alegran la vida y me dan fuerza para no aflojar y gritarle al mundo en un mano a mano, paraíso entrerriano, ciudad de la paz. Así que bueno, desde acá vamos a empezar a caminar y vamos a ir a conocer el centro de la ciudad de La Paz. Acá enfrente tenemos una casa que tiene esta pintura celeste que nos contaron ayer que es pintura a base de tiza y le ponen arriba un fijador. Es como se hacía en la época, por eso lo siguen haciendo de esta forma. Pero miren qué hermosa construcción. Y acá tenemos una fachada de 1871 que dice La Bola de Oro y atrás hay varios locales. Y en esta zona ya empieza el centro y por eso es que se empiezan a angostar las calles. Hay banquitos, plantas. Seguimos paseando por La Paz y la verdad que nos encanta de estos pueblos del interior, que es muy linda la arquitectura que tienen, las casas, la verdad que es hermoso. Por acá enfrente tenemos la Sociedad Española, el edificio es de 1871, impresionante la verdad. Y la Sociedad Española fue la primera entidad que hubo acá en La Paz y tuvo un rol importante ya que donaron terrenos para la construcción de un hospital, de un colegio y de la actual Plaza España. Atrás mío tenemos el edificio que antiguamente era el Banco de Italia y del Río de la Plata. Actualmente es una bicicletería. Tiene aire ahí afuera gratuito para inflar las ruedas de la bicicleta. Lo que está bueno es que cada edificio histórico tiene un QR que uno puede acercarse y abre una página de internet contando un poco la historia. Llegamos a la Plaza 25 de Mayo, plaza principal de la ciudad de La Paz. La Paz fue fundada oficialmente por decreto el 13 de julio de 1835. Tiene casi 200 años de historia y eso lo podemos ver en sus construcciones, como por ejemplo, atrás mío está la iglesia Nuestra Señora de la Paz. Esta es la catedral nueva que se construyó entre 1899 y 1926. Al lado se encuentra la primera iglesia que funcionó durante 50 años más o menos. Nos parece preciosa la construcción, tiene un estilo gótico francés súper particular, así que nada, vamos a seguir recorriendo acá el centro.
Hemos visitado un montón de ciudades ya, pero esta ciudad está muy bonita, está todo muy cuidado, muy prolijo. Hay muchísimas construcciones históricas, la verdad que nos está gustando mucho La Paz en Entre Ríos y nos sorprendió bastante, la verdad, porque nunca habíamos escuchado antes hablar de La Paz, pero está muy recomendable para venir a conocer. Ahora nos vinimos hasta el Museo Regional, que está abierto desde el 1972. Era una antigua casa de familia que fue donada para que se resguarden las reliquias de esta zona. Tiene 9 salas en su interior, cierra a las 12 del mediodía y llevamos 12 y 1 minuto. Así que bueno, vamos a recorrer lo que está afuera, que son los carruajes, pero bueno, adentro tiene mucha historia de la ciudad de La Paz. La verdad que lo bueno es que hay muchas cosas afuera, por lo menos. Sí, la parte de los carruajes está toda en el exterior y eso está abierto, así que pudimos recorrerlo, nos quedará pendiente visitar el interior. Justo al lado del museo está el Parque Verón de Astrada, que tiene un mirador hacia el río Paraná, y ahora lo que estamos haciendo es caminar hasta el Faro de La Paz. Acá tenemos el faro. Este faro, por lo que tenemos entendido, siempre tuvo una función ornamental y de mirador del río Paraná y fue construido en 1965. La verdad que es hermoso el lugar en el que está y vimos que cuando se pone el sol como por allá atrás, se puede sacar una foto muy linda en este lugar. De hecho, nosotros el atardecer lo vimos allá abajo, que está la playa y el cartel de La Paz, así que ténganlo en cuenta si vienen, que desde acá el atardecer es soñado. Nos vinimos hasta el Paseo Alfonsín. Acá hay un punto panorámico con vistas al río Paraná. Ahí tenemos a Blanquita estacionada, aprovechamos para almorzar algo con estas vistas. Ahora que ya pasó el mediodía, empezó a hacer bastante calor, está bastante pesado, pero nos vamos a ir acá muy cerquita hasta la Curtiembre para hacer un poco de senderismo. Ahora vamos a hacer este sendero de acá, vamos a ir hasta la playa, son 370 metros, es un área protegida municipal. Este es el árbol de Entre Ríos que más me gusta a mí, este es el ñandubay. Diurética, se conoce como cola de caballo. Ah, la famosa cola de caballo. Hay varias clases, hay como ¿sí? 3 clases, pero la medicinal es esta. Hay otra que es más gruesa y hay otra que es más finita, pero esta es... ¿Y que la cortas así nomás y...? Justo está marcado, por ejemplo, mi mamá hasta ahora la usa, la corta nudo por nudo, así, dos, 3 pedacitos y la usa en el agua para el mate. Ah, la calienta en el agua directamente, digamos. Claro. Hemos recorrido un sendero por el medio de un bosque nativo. Estamos con Juli y con Héctor, un guía que nos ha enseñado muchísimo sobre la flora nativa, sobre el monte, sobre el uso de las plantas medicinales. También hemos aprendido sobre aves, hemos visto pájaros carpinteros, zorzales. Ahora estamos en la playa y estamos usando unos binoculares para ver en la otra orilla del río Paraná qué es lo que hay. Así que bueno, vamos a caminar un poquito más por la playa. Y nos contaban que toda esta playa en verano se suele llenar de gente, obviamente, por el calor que hace acá. Y recién vimos también uno de los barcos que habíamos visto antes que transportan cereales en su mayoría y que cuando van altos están yendo a buscar los cereales y cuando vuelven más bajos es porque ya vienen con los cereales cargados. Nos vinimos a otra zona de la playa donde está lleno de rocas. Si uno camina para allá llega hasta el Paseo Alfonsín, que es donde almorzamos. Pero bueno, estas rocas son todos desprendimientos de las barrancas que con el contacto del agua se van endureciendo y forman este paisaje que vemos atrás mío. Estas de acá son las barrancas y nos contaban
que hay muchos senderos para hacer, digamos, que unen los lugares. La verdad que está muy lindo y además está muy transparente el agua. Sí, si bien no se puede meter al agua, nos dijeron que en verano con el calor que hace es imposible quedarse afuera. Y les creo porque todavía no empezó septiembre y el sol ya está matando de calor. Sí, hace mucho calor a la tarde. Este edificio que tenemos acá es donde funcionaba la curtiembre, por eso este parque se llama La Curtiembre. Actualmente la curtiembre ya no funciona más, pero tiene más de 100 años. Y ahora para volver hasta Blanquita vamos a hacer otro sendero, vamos a ver otra parte del monte. Este es el más chiquito de los el carpintero, mirá. Nunca hubiese imaginado que ese era un carpintero. Vamos a probar pasar por el árbol. Este árbol está vivo. Lo bueno es que me va bien en equilibrio. El famoso árbol puente. Esas que se ven ahí arriba son las ramas del mismo árbol que usamos como puente. Este es un guayabo, es un primo del arrayán de la Patagonia. Está súper fresquito a pesar de que hace un calor tremendo. Este que tenemos acá es un timbó colorado y estiman que más o menos tiene unos 100 años. Es una locura lo grande que es. Miren hasta dónde llegan las raíces y puede coexistir perfectamente con el que tenemos ahí, que es un guayabo. Fíjense cómo los árboles nativos pueden convivir. El problema es con los libustros que matan a las especies nativas. Así que bueno, están trabajando en eso para seguir teniendo especies nativas. Miren acá en esta primera parte cómo se puede ver todos los libustros que tomaron prácticamente el lugar y las especies nativas quedan con muy poco espacio. Gracias Héctor por el paseo. No, gracias a ustedes por venir y bueno, suerte, sigan disfrutando la paz. Muchas gracias. Nos vemos. El sendero estuvo de 10. La verdad que fue súper tranquilo. La parte de la selva en galería fue la mejor porque estábamos a la sombra, súper fresquitos. El sendero es gratuito, uno viene, se estaciona, lo hace, es de baja dificultad, no hemos tenido ascensos y descensos demasiado pronunciados. El plus de hacerlo con un guía es que uno puede aprender muchísimo sobre la flora y la fauna local, sobre las costumbres, así que nada, estuvo muy bueno el paseo. Y ahora nosotros vamos a hacer muy pocos metros para ir a conocer las termas de La Paz, porque obviamente el atractivo principal de esta ciudad, además de la pesca, son las termas, así que bueno, ¿vamos a conocerlas? Vamos a conocerlas. Ahora sí amigos, llegamos a las termas de La Paz. El costo de ingreso es de 2.000 pesos por persona por día y el costo del motorhome para pasar la noche 2.500 pesos. Más o menos en total serán unos $10 para 2 personas y la noche motorhome. Hay varios motorhome, hay electricidad, agua y demás. Y este es el estacionamiento normal de vehículos. Estas termas son termas de origen marino. Tienen muchos minerales que le dan el poder medicinal para tratar diferentes afecciones y están a una temperatura media de 42 grados, por lo que pudimos leer. Lindo. Así que sí, yo ya tengo ganas de ir a probarlas. Ya nos pusimos la malla, así que bueno, vamos a conocer un poco de este complejo termal que además tiene unas vistas espectaculares del atardecer. Ya estamos viendo cómo cae el sol en el río. Así que ahora les vamos a mostrar un poco más del complejo. Miren qué lindas que están estas piletas acá afuera, mirando al solcito, al atardecer. Por allá tenemos otras piletas techadas que por ahí más tarde vamos a ir a esas. Pero ahora vamos a arrancar por las que están afuera, ¿no? Y me parece que como todavía hay sol, está a buena temperatura para estar afuera. No sé si está a 40 grados, pero está hermosa la temperatura. Está linda, ¿no? Sí, súper linda. Ah, está calentita. Estamos en esta pileta que tiene una temperatura espectacular. Está buenísima. Además, debe tener mucha sal, porque recién salimos y teníamos sal, pero además porque flotás muy fácil. No estás haciendo ningún esfuerzo por estar así. Estoy así nomás y estoy flotando. Allá atrás está el centro de spa donde hacen todos tratamientos con costo adicional. Y miren mi pierna, tengo todo blanco de la sal. Yo salí para buscar el teléfono nomás. Llena de sal estás. Y vos vas a quedar igual. Sí, no, pero está hermoso. Además tenemos ahí el solcito con el atardecer. La verdad que es un lugar hermoso. Nosotros no somos mucho del turismo termal. Una vez cada tanto está bueno. De hecho, la última vez que nos metimos a unas termas fue en Sajama, Bolivia, en las termas del Sajama, hace casi un año. Fueron unas termas totalmente diferentes.
en plena cordillera. Acá estamos al lado del río Paraná. Pero a pesar de que no somos de las termas, Martu no estaría saliendo de la pileta. Las termas están buenas para relajarse un poco cada tanto, ¿no? El agua calentita. Y lo que me gusta de estas termas es que se ve el río Paraná, se ve el atardecer. Eso me parece que le agrega un plus, ¿no? A mí la verdad que me gustaron bastante. Ahora nos vinimos para las piscinas de interior, que están recubiertas. Ya tenemos a Martu probando una. La temperatura está un poquito más fresca que la que nos metimos antes, pero la pileta es enorme. Salimos ya de las termas, nos pegamos una ducha y estamos tomando unos matecitos. Ya estamos merendando, terminamos como a las 7 menos cuarto de la tarde, se nos pasó todo el día. El atardecer es cada vez más tarde y no nos dimos cuenta, pero la verdad que fue mágico el atardecer acá desde las termas. Las termas la verdad que nos relajaron bastante. Había gente que todavía se quedó de noche en las de adentro porque afuera ya estaba bastante fresquito. Nosotros aprovechamos, nos pegamos una ducha, vamos a pasar la noche acá adentro. ¿Cómo se agradece una ducha larga, Belu? Larga y calentita porque afuera durante el día está lindo, hace calorcito al rayo del sol, pero a la tarde en cuanto cae el atardecer empieza a refrescar bastante, así que nos bañamos con agua bien caliente. Nos gustó mucho La Paz, nos pareció un municipio muy lindo del que no sabíamos nada, pero la verdad que vale la pena venir a conocerlo. Creo sin dudas que es la joya oculta de Entre Ríos porque nunca habíamos escuchado y a mí me sorprendió. Tiene muchísimo para hacer: viñedos, termas, ríos, se puede pescar en el río, también se pueden hacer algunos senderos. La verdad que es muy completo. Vengan a conocerlo si pueden y nos cuentan acá en los comentarios qué les pareció. Así que bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó, como siempre, se pueden suscribir gratis a nuestro canal de YouTube que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Pónganle un like y dejen un comentario que también nos suma para crecer. Recuerden que también se pueden unir a nuestro canal, van a poder acceder a beneficios exclusivos y a contenido que no sale en ningún otro lado. Así que bueno, nada, esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo video de Caminando el Mundo.